Hola, bendiciones. Cuando la iglesia nos propone a los santos, a los canonizados, pues evidentemente no es para querer quitarle el lugar a Dios. De hecho, recordemos, y lo hemos visto en otros videos, que el culto que la iglesia le da a Dios es un culto único, pues justamente de adoración, pero sí nos propone personas quienes en su vida cotidiana, en sus esfuerzos diarios por alcanzar la santidad, se pueden convertir en modelos de fe para nosotros. Y hoy pues de manera particular especial pues quiero compartirles un poco sobre uno que verdaderamente ha marcado mi vida y ha marcado la vida quizá de muchos de los que lo hemos conocido y hemos vivido la experiencia de su carisma y es el invitado que tengo por acá. Es el famoso Don Bosco. ¿Por qué hoy justamente quiero hablar de Don Bosco? Porque hoy, hace 205 años, Don Bosco fue enviado a la tierra. Don Bosco nace en Italia y pues inicia todo el proceso de evangelización que pues hasta la fecha lo ha convertido en el santo de la juventud, el patrono de los jóvenes. El padre y maestro de la juventud inclusive decía Juan Pablo II o lo declaró Juan Pablo II. Y es que hablar de Don Bosco y su historia es riquísimo. Podríamos hablar horas de horas sobre el carisma salesiano. Pero hay elementos que son muy importantes. Don Bosco nace en un momento donde la juventud y donde la situación de la revolución industrial pues estaba haciendo que la gente viviera en pobreza extrema y los jóvenes eran completamente pues obligados a trabajar y eran alejados de estudio, de oportunidades y eran vistos inclusive tal vez ni siquiera como personas o como personas de primera clase, simplemente eran vistos como obreros, personas que morían en las construcciones y personas completamente pues descartables dentro de una sociedad pues que en ese momento vivía la fuerza de el poder económico a través de los procesos de industrialización. Don Bosco desde muy joven recibe un llamado para atraer a los jóvenes hacia Dios. Y él utiliza maneras impensadas tal vez de la época y que inclusive se han convertido en influencia para nosotros. Don Bosco cuando era muy joven, por ejemplo, él pasaba por las ciudades, vía a los malabaristas realizando sus suertes, tal vez encontraba a la gente haciendo la cuerda floja, veía todo eso, y él viendo lo traía a su comunidad, que era una comunidad muy humilde, donde impensable que las personas tal vez pudieran pagar por espectáculos de ese tipo, y él realizaba lo que comúnmente se conoce como el saltimbanqui, o sea, el artista, el acróbata, todo esto, pero en un momento determinado detenía todos sus juegos, detenía todo lo que hacía y pues se detenía y empezaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, rezaba un Ave María, rezaba un Padre Nuestro, oraba, hacía algún sermón, contaba alguna historia de formación, en fin. Él complementaba justamente la vivencia y el gusto de la gente con la evangelización. Él acercaba a los jóvenes a través de lo que les gustaba o lo que les llamaba la atención y a través de eso los amarraba y les enseñaba sobre lo que era la vida de fe y el llamado a la santidad. Ahora en esta vida, pues tal vez en esta cotidianidad y principalmente grupos de pastoral juvenil hacen esfuerzos increíbles para atraer a los jóvenes utilizando sus talentos. Ya vemos grupos musicales dentro de los grupos de pastoral, la implementación de arte, la implementación de mimo, los juegos, actividades, rallies. Y eso es una bendición. ¿Por qué? Porque están haciendo llegar a los jóvenes o están acercando a los jóvenes a través de lo que les gusta. Pero hay algo que nunca podemos olvidar y es importante siempre tenerlo en consideración. Es a través de los juegos, es solo un medio para evangelizar. Nosotros no nos reunimos en grupos de iglesia a, puedes decirlo de alguna manera, o no nos reunimos en la iglesia a entretenernos, como la misa no entretiene, sino a acercarnos a Dios. Don Bosco, complementando todos los juegos y actividades, la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación, la oración, la adoración al Santísimo, cada una de esas cosas eran tan importantes como lo anterior. De hecho, ni siquiera tan importantes, eran más importantes. ¿Por qué? Porque al final del camino de nada nos sirve irnos alegres o desestresados si no sentimos una mayor necesidad de Dios. Y eso tenemos que tener todos mucho cuidado. A veces buscamos formas muy diversas de evangelizar y es el Espíritu Santo. Confío que es el Espíritu Santo el que ilumina cada una de esas iniciativas. Pero
hay que tener muchísimo cuidado de que esas iniciativas no se conviertan justamente en fines, sino que se conviertan en medios que nos acerquen a Dios. Don Bosco lo pensó de esa manera y creó un sueño que se ha convertido nuevamente, le digo, en la plataforma o en la guía de muchísimas personas que evangelizan de diversos medios, pero sobre todo ese acercamiento a Dios. Hay una particularidad, quisiera un momento, con el perdón de ustedes, acercar la imagen de Don Bosco. Si la pueden ver, podemos ver un momento que está un poco torcida la aureola. Pues podrían decir que descuido. Bueno, obviamente estas imágenes, estas aureolas se doblan mucho, se pueden deteriorar. Pero tal vez dentro de la diosidencia, cuando veía esta, esta imagen con esta aureola torcida, yo no voy a enderezarla. Por una simple y sencilla razón. Porque así como tal vez podemos ver la aureola pues doblada, la aureola dañada, voy a acercar nuevamente, así Don Bosco se desgastó al punto de que su cuerpo no terminó perfecto. Cuando Don Bosco llega al final de su vida, su cuerpo estaba prácticamente destrozado, por decirlo de alguna manera, por ese afán de evangelizar. Don Bosco entregó su vida literalmente por la evangelización de todos y principalmente de los jóvenes y los más pobres. Hoy nosotros también estamos llamados a entregar de nosotros todo lo humanamente posible para evangelizar, como Don Bosco Dios nos llama, en una sociedad donde principalmente la juventud se ve muy atacada por diversas ideologías, por esa ausencia de Dios, por esa necesidad a veces inclusive de sentirse aceptados, que lo llevan a hacer cosas peligrosísimas en redes sociales, en retos, donde buscan más el like del otro que el amor propio y sobre todo inclusive que el amor de Dios. Entonces, es nuestro llamado y es nuestro deseo, o es el deseo de Dios, que nosotros asumamos un compromiso evangelizador, acercarnos a los jóvenes a donde están, no verlos como personas de otra categoría o personas que no quieren acercarse a Dios o inclusive la juventud está mal, es lo que a veces escuchamos. Bueno, esa frase creo que ha venido de todas las épocas y en cada momento. Hoy hay que creer en los jóvenes y seguir creyendo en los jóvenes, en sus talentos, en sus dones, en sus carismas. Tienen mucho que ofrecer. Son el ahora de Dios, decía Benedicto en una de las jornadas mundiales de la juventud. Y sobre todo también nosotros aprender a tener un espíritu joven, porque bien lo decía Cristo, si no somos como niños no entraremos en el reino de Dios. Entonces, unidos en el instinto y en el carisma de Don Bosco, en esa inspiración divina, desgastémonos nosotros también por hacer vivir una espiritualidad en lo cotidiano. Es una de las riquezas y lo que más me gusta del carisma de Don Bosco. ¿Qué es la espiritualidad en lo cotidiano? Cada momento, cada lugar, cada situación es un momento propicio para acercarnos al amor de Dios. Un Dios amigo, un Dios cercano, un Dios que nos ama. Entonces, pues evangelicemos. Como dice la gran frase de Don Bosco, dame ánimas, chetera tolesa, dame almas y quédate con lo demás. Pidamos al Señor también ese celo apostólico de acercar a los demás a Dios y que se encuentren con ese Dios amigo, ese Dios cercano que cambia la vida y nos quiere para sí. Felicidades a toda la familia salesiana, a todos los que nos consideramos salesianos de corazón. Hoy es una fiesta muy importante porque nuestro Padre está de cumpleaños. Y pidamos al Señor que siga suscitando tantas vocaciones, tanto en la comunidad salesiana, en la congregación, en los grupos diversos de la familia salesiana, pero sobre todo en cada persona siga habiendo esa inspiración para luchar por la evangelización de los jóvenes. Que Dios nos bendiga y el Santo San Juan Bosco ruega por nosotros. Bendiciones en este domingo.